la de dentro y la de afuera. La revista de Opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de Opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este último día de la semana, viernes 24 de julio. Un saludo a la ciudad de Guayaquil, que nos escuchan y nos miran desde allá, a todos nuestros amigos de la 920 también, de la democracia. Así es que al iniciar este último día de semana, la propuesta es cómo enfrentar los temas de la seguridad social. Y al enfrentar los temas de la seguridad social, debemos, ¿no es cierto?, no solo abstraernos a veces del problema económico. Y uno dice, no se puede abstraer del problema económico. El seguro social es uno de los problemas que tiene el país y es un problema económico. Y para eso hemos convocado al señor doctor Rodrigo Ibarra, actuario, para ver cómo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de futuro, se puede calcular incluso, diríamos así, cómo observar el futuro de la seguridad social. Bienvenido, buenos días, señor doctor Rodrigo Ibarra. Gracias por la invitación. La pregunta sería, los cálculos actuariales, que al parecer no tienen al futuro, unos dicen no, ya están, por eso es que tenemos sabemos de la grave crisis, otros dicen no están actualizados. ¿Qué conoce usted del cálculo actuarial de la seguridad social, señor doctor? Gracias. Bueno, efectivamente el estudio actuarial es el mejor mecanismo para determinar la solvencia que tiene un sistema como el de pensiones de IES y también ayuda mucho para determinar las correcciones requeridas en el fondo de salud, pero voy a enfocarme sobre todo en el fondo de pensiones, porque en todo sistema de seguridad social mayoritariamente tiene que precautelar el pago de las jubilaciones de por vida a las personas que han cumplido a una fecha determinada. Por ejemplo, la fecha más apropiada en este caso sería a diciembre del 2019. El último estudio actuarial fue presentado con fecha 2018, ha pasado un año y medio. En estos 6 meses en los que hemos sufrido las consecuencias de la pandemia, todavía no se ve el impacto que va a tener el desempleo de más de 500 o 600.000 personas, que ya han determinado una merma de cerca de 270.000 afiliados en la seguridad social. Es decir, que de la cifra que yo conozco, esa cifra se ha agravado en estos 6 meses. No hay manera de pensar otra cosa, de tal manera que las autoridades, si hubieran sido responsables, no solamente la actual dirigida por el señor Watts, sino las anteriores del gobierno de 13 años que hemos tenido, debió haber hecho los correctivos, y vemos que esa falta de decisión nos ha llevado a la situación de liquidez que estamos actualmente, donde ya el propio IES está demandando al Ministerio de Finanzas para que le haga el pago de más de 7.000 millones de dólares porque se ha quedado sin caja. Entonces, lo grave de los fondos de pensiones es cuando no entienden esta visión de largo plazo y solamente se dan, la alerta existe cuando ya ven que el dinero no les falta. Y eso es muy grave porque el fondo de pensiones de la Seguridad Social está mayoritariamente, más del 90% de sus inversiones del fondo de pensiones están entre bonos del Estado y préstamos hipotecarios. Por lo tanto, es muy difícil hacer líquidos de esos recursos. Por eso es que el acuerdo con el Ministerio de Finanzas va a ser clave, porque la única forma que yo le veo para que esto pueda
pueda solventarse, es que se llegue a un acuerdo para que se canjeen esos bonos y esos bonos puedan ser liquidados, es decir, transformados en dinero en efectivo para pagar las pensiones. Entonces, el estudio último que se conoce en diciembre de 2018, hay otro estudio realmente realizado por la OIT. La OIT tiene un contrato firmado con la dirección administrativa de la Dirección General del IES, y la OIT ha colaborado mucho con 4 estupendos informes, 2 relacionados sobre pensiones, uno sobre salud y un cúmulo de entrevistas que se hacen a un grupo de expertos donde se menciona la situación y la salida que tiene la crisis de la seguridad social. Doctor Ibarra, el expresidente Correa solía decir, el seguro no tiene déficit, el seguro tiene recursos, ¿por qué le vamos a dar plata si son otros los sectores que necesitan la plata? Nunca se entendió lo que era una reserva, nunca se entendió lo que realmente decían los estudios actuariales. Y él era economista, pero decía que en un momento dado, si el seguro llega, y parece que llegó el momento, a no tener los recursos, el Estado le dará, si es necesario, el 100%. ¿Cómo evitar que alguien vuelva con este discurso y cómo planificar ahora? Usted nos ha dicho, sí, el ministro de Finanzas está pidiendo, le están pidiendo al ministro de Finanzas esta deuda de más de $7,000 millones, $7,062 millones. Pero si hay alguien que no tiene recursos a más de el 60% de la población, es el Estado ecuatoriano. ¿Cómo podemos hacer esta liquidación? Y no es eso comenzar a gastarnos las inversiones si es que monetizamos los bonos, doctor Ibarra. Así es. Eso, voy a empezar con lo último. Si se empieza a gastar las inversiones, efectivamente la reserva deja de crecer, la situación se agravaría más en los próximos años. Por eso es que esto tiene que venir acompañado con reformas estructurales o reformas importantes que tienen que ser comunicadas de manera adecuada a la población. Tienen que entender tanto los empleadores como los trabajadores y el gobierno que son agentes fundamentales de una reforma del sistema. Yo me he permitido hacer unas simulaciones con base a los datos que dispongo y he hecho unas suposiciones. ¿Qué hubiera pasado si en el año 2015 no se habrían tomado esas decisiones de quitar el 40%, ni aprobar la resolución 501, ni incrementar las prestaciones médicas a los hijos de los afiliados? Si eso no hubiera ocurrido, en este momento el fondo de pensiones podría haber acumulado alrededor de unos $20,000 millones. Y sin embargo, el fondo de pensiones tiene un poquito cercano a los $7,000 millones del fondo de pensiones. Es decir, eso explica matemáticamente, y las cifras son incontrastables, de que efectivamente lo que le dio el puntillazo final al fondo de pensiones fueron estas decisiones de carácter populista para tratar de convertir al seguro social en un mecanismo para dar prestaciones ilimitadas, prestaciones gratuitas. No es posible que un sistema de salud tenga 9 millones de población cubierta y solamente 3 millones son los que paguen. No es posible que el Estado, que con la Constitución y la ley tiene que pagar las prestaciones médicas de los jubilados, simplemente se haya desentendido. Los sistemas de seguridad social son sistemas que están con una arquitectura que permite que efectivamente las reservas se vayan acumulando porque se prevé que en el tiempo la gente va a vivir más tiempo, más años, que habrá más jubilados. Entonces uno tiene que tener reservas. Lo que usted dice es totalmente cierto. Las personas, a pesar de su formación, no entendían ese concepto o tal vez tenían intereses oscuros para manejar de manera inadecuada a la seguridad social. Eso es un presunto, para utilizar un término que utilizan mucho las personas que no tenemos los fundamentos, pero efectivamente parecería de que quisieron utilizar esos recursos. Y ahora estamos viendo que hemos llegado a un tema de iliquidez del fondo de pensiones. Entonces tenemos que reaccionar, tenemos que, como Ecuador, decir: estamos pasando una pandemia, sí, pero no se ha acabado el mundo. Tenemos que sentarnos y ver qué hacemos para afrontar esta crisis. Y yo he propuesto 7 salidas a la crisis. Antes de ir a las 7 salidas, permítame saludar a quienes van a compartir este diálogo con usted también. Está la doctora Patricia Borja, que es experta en seguridad social, está haciendo un seguimiento, digamos, muy cercano, y también el economista Fernando Mosquera.
A los dos les saludamos. Claro, el doctor Rodrigo Ibarra nos da la descripción, esta más cruda, más real, que uno dice, con esta es la que tenemos que trabajar. Pero adicionalmente a eso, que claro, los cálculos matemáticos pueden llevarnos a pensar cómo mejorar. ¿Qué posibilidades reales tenemos, Patricia, bienvenida, buenos días, como ciudadanía, de ponernos de acuerdo en este tema que algunos dicen, oigan, pero ese es el 25% de la población, el 75% está afuera, pero este es un problema que hay que resolverlo? Bienvenida, buenos días, doctora Borja. Buenos días, licenciado Francisco, buenos días a los otros panelistas. Bueno, la situación, como lo mencionaba el doctor Ibarra, pues es muy delicada porque lamentablemente el Estado ecuatoriano no ha tratado como algo prioritario a la situación en lo que respecta a las contribuciones. No ha cumplido de forma puntual con el pago de las contribuciones que por disposición de la Constitución y de la Ley de Seguridad Social está obligado a cumplir. Esto inclusive es destacado por la Organización Internacional del Trabajo en un informe de julio de este año, en el que se manifiesta que la situación en cuanto al pago de las contribuciones, del cumplimiento o del incumplimiento, pues evidentemente ha estado supeditado a la situación económica del Estado ecuatoriano, pero también destaca que esta falta de pago también ha partido de la injerencia que existe de parte del Ejecutivo en el Consejo Directivo del IES, como máximo órgano de gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, según lo previsto por la Ley de Seguridad Social, lo que, según la Organización Internacional del Trabajo, pues evidentemente es una muestra de este respeto a la autonomía que está garantizada por la Constitución y por la Ley de Seguridad Social. Y lo que destaca es que doctora Borja, le vamos a pedir, estamos teniendo un poquito de problemas con el retorno, así es que permítame saludar mientras Milton nos ayuda con eso al economista Fernando Mosquera. Economista Mosquera, bienvenido, buenos días. Bueno, los dos análisis y el que comenzaba a desarrollar la doctora Patricia Borja es un poco, el Ejecutivo tiene incidencia y mucha gente cree que debe seguir teniendo incidencia, un poco lo tripartito, ¿no? El Estado que va a regular, pero no que no sea el Estado el que defina la política, sino que ayude en la regulación y en el control. Y parece que el que había que controlar ha sido al Estado. Economista Mosquera, bienvenido, buenos días. Doctor, buenos días. Doctor Rocha, Francisco Rocha, lo mismo un saludo a la doctora Patricia Borja y al doctor Ibarra. Son especialistas en este tema y continuando con el análisis que ellos estaban haciendo, creo que en este país sí hay que cuestionarnos de qué manera las instituciones no respetan el orden jurídico. Mire, estimados oyentes, un saludo también afectuoso a quienes nos escuchan este rato. Hay una sentencia de la Corte Constitucional pidiéndole y exhortándole a la Asamblea que nombre el tercer delegado, el delegado de los trabajadores que son los dueños del dinero y la Asamblea mutis por el foro. Es decir, no se cumple. Hay un delegado del señor presidente de la República, que es el mayor deudor del Seguro Social, y él es que prácticamente toma las decisiones. Hay un delegado ya prorrogado, fuera de todo límite del sector de los empleadores. Ahora está el reemplazo del señor que pasó mucho tiempo en el Seguro Social, y los dos toman las decisiones, y no hay un representante de los trabajadores para poder hacer oír la voz de quiénes son los beneficiarios y quiénes son los que aportan. En segundo lugar, la Contraloría, el momento que hizo las 45 auditorías a muchos temas de la seguridad social y quedó pendiente el tema de los hospitales, que hoy está conociéndose a nivel general, todo lo que ha sucedido ahí, un desperdicio de dinero, un robo,
pero de más manera... que un desperdicio, un asalto. Un asalto. O sea, ahí hay una banda criminal que ha asaltado nada menos que la salud y la seguridad social económica. Y son millones los que se han ido por la tronera cuando la Contraloría pidió que haya una comisión interinstitucional por la Procuraduría General del Estado, integrada por la Procuraduría, integrada por el IES, con sus delegados, y el Ministerio de Finanzas, para poder determinar la deuda de salud que en algún momento el señor Espinosa dijo cuando eran 2.400 y algo más millones de dólares de esa deuda, que no existía porque faltaba un reglamento. Luego con el nuevo gobierno pasó de los 3.600 millones de dólares, porque el IES sigue atendiendo, y mucho más con la pandemia, sigue atendiendo, y había ya sin auditar más de 2.000 millones de dólares, llegando esa deuda de salud en este momento a superar los 6.000 millones de dólares. Hay una sentencia de la Corte Constitucional obligándole a partir del 2019 que el Estado pague el 40% que el anterior gobierno dejó de pagar, la mitad del 2015, 16, 17 y esa 18. Plata ya no se recupera. Generándole un hueco, doctor Rocha, de otros 6.000 millones de dólares, lo cual ha dejado en un saldo ínfimo el fondo de pensiones, invalidez, vejez y muerte. El doctor Ibarra hace un momento decía, mire, con corte habría tenido a febrero, 20.000, ¿no? Habría tenido, dice el doctor Ibarra, este rato ese fondo habría tenido 20.000 millones de dólares. Posiblemente 24.000 millones de dólares, 24.000 millones. Este momento, con los otros fondos, que en el fondo de pensiones está alrededor de 6.700 millones, con los otros fondos de reserva, riesgos del trabajo, etcétera, tiene un portafolio de 20.463 millones de dólares, el IES, de los cuales 8.000 millones está en bonos del Estado, que son obligaciones a largo plazo. Y ahora con la nueva ley eso se va a convertir, van a cambiar de nombre, van a maquillarle, le van a poner notas del Tesoro de 3, 7 años, es decir, diferir la liquidez que necesita para pagar pensiones de esa deuda del Estado. Y adicionalmente hay casi 7.000 millones en créditos hipotecarios que son a largo plazo, y muchos tienen serios problemas de registro, no hay garantías, hay una cartera vencida del 10,3% en los créditos hipotecarios, y hay casi 3.700 millones de dólares en quirografarios, es decir, una cartera totalmente ilíquida, y es por eso que esos papeles de las inversiones que tenía en el sector privado tendrán que ser vendidos con enorme descuento para hacerle líquido y poder pagar pensiones. Con lo cual es una pérdida adicional. Una pérdida adicional. Y una desinversión que lo que nos compartía también el señor doctor Ibarra va a generar mayores dificultades. O sea, por todo lado está haciendo agua. Doctora Borja, nuevamente bienvenida. Entonces, hay que definir cosas, porque ya, o sea, no podemos dejar el diagnóstico y además señalar los responsables, porque aquí tienen que señalarse los responsables. Pero también tenemos que trabajar en una propuesta de un acuerdo común. El doctor Ibarra nos decía, el 90% de las inversiones están en bonos, ¿no es cierto? Y también el señor economista Fernando Mosquera dice, oigan, los bonos, ¿cómo se pueden hacer líquidos si el Estado, que es el que dio los bonos, no puede? Entonces la cartera de inversiones debe variar, pero en este momento lo que están apuntando es a desinvertir, doctora Borja. Sí, efectivamente, existe, de acuerdo a los pronunciamientos del señor gerente general del Banco de Propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pues se va a realizar o se prevé que se vayan a realizar nuevamente desinversiones. Y esto es algo muy delicado porque ya vino ocurriendo durante el periodo 2015-2018, cuando de forma inconstitucional se suprimió la contribución del 40%, ya se vinieron produciendo una serie de desinversiones, y es por esto que la reserva del fondo de pensiones se ha ido reduciendo de una manera extremadamente significativa. Y por disposición de la Corte Constitucional en la sentencia de marzo del 2018, pues lamentablemente este periodo se quedó sin cobertura, se quedó sin financiamiento.
Y algo que es muy preocupante es lo que ha salido en noticias en el diario El Comercio, en el sentido de que se estaría pensando llegar a un convenio justamente para el pago del 40%. Un convenio en el que un primer pago sería con bonos del Estado y luego pues el resto posiblemente sería realizado en efectivo a través de una transferencia. Pero esto es preocupante porque ahora mismo lo que el IES precisamente requiere es niveles importantes de liquidez. Es justamente lo que ha perdido, porque hasta el momento ya ha habido más de 240.000 desafiliaciones y según la propia Organización Internacional del Trabajo y sus proyecciones, pues espera que esta tendencia lamentablemente continúe. Y al haberse reducido los ingresos y por otro lado el Estado al no cumplir con esta obligación, porque esto es algo que ha pasado a lo largo del tiempo, el Estado no ha cumplido con la obligación de pagar las contribuciones y es por esto que la deuda que tiene el Estado con cada uno de los seguros administrados por el IES se ha ido incrementando y ya se ve la magnitud de esta deuda. Pero algo que es muy preocupante es realizar pagos con bonos cuando el artículo 126 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas determina que con endeudamiento no se puede cubrir los gastos permanentes y las contribuciones a la seguridad social son un gasto permanente. Esto inclusive ya fue determinado por la Contraloría General del Estado en un informe que fue aprobado en el año 2015 respecto de los pagos por concepto del 40% hasta el año 2014 porque se realizaron convenios de dación en pago a través de los cuales el Ministerio de Finanzas le entregó bonos y pues la Contraloría determinó que al ser un gasto permanente pues evidentemente no se debe realizar esta cobertura porque hay un perjuicio tanto Estado porque le implica gastos adicionales como ocurre a través de los intereses y de otro lado también le causa un perjuicio al IES porque tiene que cubrir el 100% de las prestaciones como ha venido ocurriendo desde octubre. Se ha dejado de pagar nuevamente el Estado esta contribución y hasta la actualidad. Entonces esto es muy preocupante, que primero no se observe la normativa legal vigente y luego no se considere la realidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque no cuenta con los suficientes niveles de liquidez. Entonces al pensar en una entrega de bonos, pues la situación evidentemente se torna más delicada. Claro, señor doctor Ibarra, el portafolio entonces de inversiones del Seguro Social se limitó en estos últimos 14 años exclusivamente al Estado, a financiar las cosas y lo suntuoso que se volvió este Estado. Pero, ¿cómo hacer que no perdamos más al monetizar estos bonos, que son la inversión un poco que ha estado pagando entre el 5 y el 7%? Pese a que hay que recordar, en los gobiernos anteriores el Estado les llegó a pagar hasta el 14 y 15% de interés en ese tipo de bonos, doctor Ibarra. Sí, la tasa de interés está relacionada con el riesgo, ¿no? Y efectivamente cuando se emitieron esos bonos, el riesgo país, el que efectivamente se pueden o no cumplir las obligaciones era más alto. Hoy, con el posible acuerdo, aunque todavía no se ha firmado los documentos con todos los dueños de los bonos, los acreedores de los bonos, esa aparentemente iba a ser una muy buena noticia del gobierno. Yo creo que esa es la primera salida que tiene que darle a la viabilidad fiscal, que efectivamente se llegue a tener acuerdo con el 100% de los acreedores. Pero ahí se determina que efectivamente hay una disminución en la tasa, lo que es muy bueno para la economía del país. Los fondos del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, como dije anteriormente, están investidos básicamente en préstamos y en bonos del Estado. En préstamos hipotecarios, la gran mayoría y algunos girografarios. Tenemos que tomar en cuenta que también que hay decisiones que ha tomado tanto el Ejecutivo como la Asamblea para proteger a estas personas que efectivamente se han quedado sin empleo o por la crisis del COVID-19, pero que repercuten sobre las finanzas de la seguridad social. Porque sin tomar en cuenta la realidad de la seguridad social. Claro, no se toma en cuenta, es decir, se toman decisiones sin saber lo que están haciendo. Se dice, por ejemplo, en eso le voy a dejar a la doctora Borja que puede explicar con más propiedad el tema del 13º y el 14º.
los pensionistas reciben actualmente la 13ª y 14ª sin sobre la que no se aporta. La Constitución dejó. Pero ¿qué le dijo al IES? Usted tiene 180 días para que presente el estudio y tome decisiones. Ya pasaron esos 180 días. ¿Cuál era la solución que planteaban? Planteaban la decisión de cargar al 13º y 14º, cuando eso es ilegal, no es posible. Entonces, no veo en el IES un grupo asesor que les permita dar pasos que efectivamente tengan el aval técnico, que luego tengan el apoyo de los empleadores, de los trabajadores y del gobierno. Entonces, necesitan ellos. Doctor Ibarra, pero esto que usted nos dice es ilegal cargar al 13º y 14º. Podríamos decirle como contrapartida, es también ilegal pagar sobre algo que no se ha aportado. Exactamente, es decir, porque está mal planteado el mecanismo de las prestaciones vía este financiamiento que tiene que hacer vía las primas. Yo le puedo dar unos 5 o 6 ejemplos donde hay contradicciones flagrantes de que no se ha respetado la técnica. La técnica dice, todo fondo de seguros tiene que estar equilibrado entre las obligaciones, que son las prestaciones, en el caso de pensiones, pagar estas jubilaciones, en el caso de salud, pagar las coberturas médicas, pero tiene que haber la contraparte, la prima correspondiente. Eso es el equilibrio. Cuando uno de los dos se desequilibra, tiene que hacerse los ajustes para efectivamente incrementar la prima o disminuir los beneficios. Eso no ha ocurrido y por eso estamos viviendo las consecuencias actuales. Por lo tanto, yo creo que aquí el agente fundamental de llegar a un acuerdo es el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía y el presidente de la República tiene que efectivamente entender la grave situación del IES, y no solamente de este instituto, sino también del ISFA y del ISPOL, que están atravesando por situaciones inclusive más complejas, porque el número de jubilados ahí en una proporción ha aumentado más que en el caso de la seguridad social de los trabajadores públicos y privados, y ver una solución integral que tome en cuenta también una posibilidad de una reforma a todo el sistema. En otros países están hablando de la teoría de los pilares múltiples, y eso sería interesante que en algún momento se discuta ya en el Ecuador. Doctora Borja, entonces, antes de pasar al análisis de lo que la comisión esta que hizo que creó, digamos, el Contralor para hacer un seguimiento al tema de la seguridad social, en donde estuvo el señor economista Mosquera, pero lo que ha dicho el doctor Ibarra, ¿cómo podemos explicar el tema del 13º salario, sobre el cual no se aporta, 13º y 14º? Y si no se aporta, ¿cómo pueden obligarle? La Corte Constitucional no tomó en cuenta eso, y con poco se sumaron también una Corte que todos esperamos que no sea popular, sino que sea la que nos ayude a garantizar los temas constitucionales, doctora Borja. Sí, efectivamente, como lo mencionaba el doctor Rodrigo Ibarra, el presidente del Consejo Directivo del IES emitió algunos pronunciamientos en el sentido de que para financiar la 13ª, la 14ª remuneraciones y el auxilio en caso de funerales, se estaría pensando una cobertura a través de gravar la 13ª y la 14ª remuneraciones. Pero como yo lo mencioné en otra ocasión, esto es ilegal. ¿Pero por qué se vuelve ilegal? ¿No se puede reformar la ley para legalizarlo? Puede haber una reforma, pero de momento lo que está previsto en el Código del Trabajo, en el artículo 112 y en el artículo 114, es una garantía para el goce de la 13ª y de la 14ª remuneraciones, en el sentido de que no pueden ser objeto de algún gravamen, no pueden ser grabadas para el efecto del pago de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De forma expresa, el Código del Trabajo, estos 2 artículos, dispone esta garantía, prevé esta garantía. O sea, hay que ir a la reforma al Código para poder hacerlo. Puede ser una opción, pero de momento la normativa vigente lo determina y dispone de tal manera. Entonces, un pronunciamiento en ese sentido es algo muy delicado, es algo que una persona que está formando parte de una entidad que debe tener un manejo netamente técnico y se debe garantizar el cumplimiento, la observancia de la normativa, pues no es posible que se realice un pronunciamiento en este sentido.
Doctora Borja, y hay algunas personas que dicen, bueno, que no pague entonces 13ª y 14ª remuneración la seguridad social a los jubilados. Claro, y la gente dice, oiga, pero ¿y por qué si? Y cuando, claro, ahí ya no dicen, si yo he aportado 40 años de eso. Sobre eso no ha habido aportes. Ese es un problema entre jurídico, económico y social también. Lo que pasa es que en este caso ya se trata de un derecho adquirido. Ya. Es un derecho adquirido que está previsto en la Ley de Seguridad Social. Está previsto en la Ley de Seguridad Social el pago de la 13ª y de la 14ª pensiones. Pero ¿cuál es el particular? Que en la Ley de Seguridad Social, en la disposición transitoria 26ª, se previeron mecanismos de financiamiento para precisamente la 13ª, la 14ª remuneraciones y el auxilio en caso de funerales, o como se conocía como un fondo mortuorio. Estaba previsto un financiamiento, pero desde ahí pues no estaba tan acorde a la Constitución del año de 1998, porque sí se disponía un descuento de un 1% a las pensiones de los jubilados y pensionistas, y esto es algo que se ha venido manteniendo a lo largo del tiempo en las resoluciones del Consejo Directivo, en la resolución número 005, en la resolución 081, en la 264 se mantuvieron estos descuentos o estas retenciones, y esto fue ratificado en el artículo 3 de la resolución número 501, y esto fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional en diciembre del año 2018, y sí, efectivamente le concedió el plazo de 180 días al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para reformar la tabla de aportaciones del seguro de invalidez, vejez y muerte del IES. Sin embargo, justamente por esta emergencia sanitaria, la Corte Constitucional dispuso una suspensión de los plazos y de los términos. Es por eso que todavía están teniendo tiempo en el IES para el cumplimiento de esa, que es una sentencia, ¿no? Aunque bueno, vemos que algunas de las sentencias de la Corte Constitucional son eso, sentencias y no causan ningún efecto. Alguna cosa habrá que hacer para que esta Corte Constitucional pueda hacer valer lo que resuelve como sentencia. Hay sentencias que no han sido ejecutoriadas, o no, está mal dicho ejecutoriadas, que no se cumplen porque no le paran bola a la Corte, doctora Borja. Efectivamente, de conformidad con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pues la Corte Constitucional tiene la obligación de iniciar una fase de seguimiento en el caso de que ya terminen los tiempos previstos en las sentencias, los plazos, los términos concedidos para el cumplimiento de las disposiciones. Tiene la Corte Constitucional esa potestad. Pero, por ejemplo, en el caso de la conformación del Consejo Directivo del IES, es una sentencia tan mal hecha por la Corte Constitucional cesada. Por la cervecera. Del año 2016, es una sentencia de marzo del año 2016. No se estableció un plazo para que la Asamblea Nacional realizara la reforma a los incisos 2 y 3 del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. Simplemente se estableció que de forma urgente la Asamblea Nacional realizara la reforma respectiva para garantizar lo previsto en esa sentencia de la Corte Constitucional, pero no le dio un plazo y declaró la inconstitucionalidad de esos dos incisos con efecto diferido hasta que la Asamblea Nacional realice la reforma. Claro, con lo cual ahí hay un hueco. Claro, pero la Asamblea Nacional hasta el momento pues no ha tenido consideración de las implicaciones de lo que significa el término urgente, porque ya han pasado más de 4 años y la Asamblea Nacional no hace nada. Entonces, yo como mencionaba en otra ocasión, pues hay una serie de omisiones de parte de la Asamblea Nacional. No ha habido un manejo técnico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la Seguridad Social. Se han hecho varias reformas sin financiamiento. Hay varias omisiones, como lo que ocurre en la situación de la conformación del Consejo Directivo del IES. Se crean prestaciones sin financiamiento. Han hecho un galimatías, ¿no? Han hecho un galimatías para hacer lo que les dé la gana. En realidad sí, al IES le han atribuido obligaciones que en realidad no le corresponden y que sí son obligaciones que le corresponden al Estado ecuatoriano, porque el IES es un seguro, no se debe olvidar esto, es un seguro, no se trata de alguna situación de beneficencia, de asistencia social, es un seguro.
Y en todo caso, al atribuirle obligaciones al IES, pues todas las obligaciones deben contar con financiamiento. Y si no, no hay cómo. Pero ahí permítame entonces decirle al economista Fernando Mosquera, la comisión creada por la Contraloría, que era un poco este seguimiento para presentar, no sé, una idea y un diagnóstico adicional al que todo, tanto usted como el doctor Ibarra, la doctora Borja, tienen conocimiento. Ustedes hacen seguimiento permanente de esto. ¿No tiene mayores resultados o usted diría, sí, en gran parte lo que estamos luchando y ya discutiendo tiene una base en lo que descubrió esta comisión, economista Mosquera? La comisión funcionó de manera parcial. Ya. Al comienzo, cuando había que justificar la permanencia del actual Contralor en la Contraloría, el asunto caminó, pero posteriormente tuvieron la gentileza de entregarnos un certificado de la mitad prácticamente de la actividad de la comisión. Y quedó dos cosas que son importantes sin conocer la comisión. El resultado de los estudios actuariales que hizo la Contraloría con esta terrible incidencia en los fondos de pensión. Eso no se conoció, o por lo menos nosotros como veedores no nos enteramos. Y lo más importante, quedó en conocerse los resultados tanto de la construcción como de la administración de los hospitales de Guayaquil, especialmente los Ceibos, el del Guasmo, los de Manabí, que miren todas las cosas que la sociedad está entendiendo. Entonces fue parcial el les dieron un certificado, gracias, váyase nomás, todavía no tenemos una solución para esto, economista. Sí, lastimosamente quedó a medias el conocimiento de parte de los veedores. Quedó el conocimiento por las implicaciones. Pero la Contraloría debe tener, ¿no? Debe tener, pero tendría que hacer público esos resultados. La lectura de los informes, posiblemente solamente fueron invitados los implicados, y no tuvimos ya conocimiento de esta segunda importante parte. Ahora, sobre lo que decía la doctora Borja, con mucho criterio, y lo mismo el doctor Ibarra, el hecho de haber aprobado estas dos últimas leyes de carácter urgente, uno por la pandemia y otro de reforma a las leyes presupuestarias que engloban la actuación del Ministerio de Finanzas, se ha atentado sobre la autonomía del Seguro Social, en donde el Ministerio de Finanzas puede entrar a verificar futuros gastos en función del plan financiero general, y eso va contra de lo que dice la Constitución, artículo 372 y siguientes, que ninguna institución puede influir en las cuentas del Seguro Social, que son diferentes a las del fisco. Son dinero de los afiliados y jubilados. Por lo tanto, el hecho en la ley humanitaria de hacer de que se difiere el pago de los quirografarios e hipotecarios, de que en 10 días hay que entregar el seguro de desempleo, y una serie de cosas que le han quitado la última liquidez que tenía el Seguro Social para pagar las pensiones. Es más, la obligación de atender una sentencia constitucional de pagar el 40%, el año pasado solamente lo hizo de enero a septiembre. Está pendiente los 3 últimos meses del año 2019 y todo lo que va del 2020. Ya suman 1.800 millones de dólares de esta nueva deuda, y es por eso que el seguro apenas tiene un 3% de liquidez que le alcanzará para pagar tal vez las pensiones del mes de agosto y después una hecatombe social. Entonces no ha habido la entereza de parte del gobierno actual de pasar a la historia haciendo un estudio, porque todavía tiene salvación la seguridad social, un estudio con personas que entiendan, porque desde el anterior gobierno, desde el 2015 hasta el actual, ha sido como un elefante en cristalería. Cada acción ha hecho unos destrozos terribles al único patrimonio que tienen los trabajadores,
que es su seguridad social. ¿Y Esperar haber contribuido 40 años y después verse sin recursos para vivir de la caridad de los hijos o de los nietos, una situación terrible que puede ser el futuro de gente que entregó toda su vida en beneficio de su institución, que tiene que velar por los años dorados cuando venga el retiro. Señor doctor Ibarra, entonces matemáticamente hay que plantearlo para que sea lo suficientemente duro, pero adicionalmente hay que pedir la comprensión y el entendimiento de los que hacen la política, de los que pueden legislar, o sea, pedirles por Dios, no sigan usando a la seguridad social como botín de reparto, sino que trátenlo como ha dicho la doctora Borja. Nunca se olviden que esto es un seguro, no es ni la beneficencia pública, es un seguro, señor doctor Ibarra. Así es, hay que empezar por blindar los recursos de la seguridad social. Blindar a través de mecanismos legales y operativos que impidan que sea considerado como dinero de nadie. Necesitamos dotar de un mecanismo de transparencia con auditorías financieras oportunas, estudios actuariales también regularmente efectuados por empresas independientes. Yo he conversado con colegas de otros países que se admiran de lo que está ocurriendo en el Ecuador y me dicen, ¿cómo es posible que no hayan tenido ustedes estudios cada 6 meses si la situación es tan dramática? Les decimos, no, en el Ecuador hay una ley que dice que cada 3 años. Eso tiene que cambiar. Entonces tenemos que darle la autonomía al Seguro Social, pero sin la presencia mayoritaria del Ejecutivo. ¿Usted creería que el Ejecutivo no debe tener la presencia así? Siempre tuvo, ¿no? Mayoría. Cuando era el Consejo Directivo tenía ministros de Estado, a más de los otros. ¿Usted creería que el Estado no tiene esto de lo tripartito? ¿Hay que volver a repensarlo, doctor Ibarra? Yo creo que hay que volver a repensarlo. Yo he propuesto que se incorpore también a miembros de la academia, gente que sea sin conflicto de intereses, que permita hacer sus recomendaciones de carácter técnico, y también al grupo de los pensionistas, sean al menos cinco miembros del Consejo Directivo. Obviamente, lo que está ocurriendo últimamente, desde cuando se dejó de tener el representante de los trabajadores, es que el Estado es el que ha administrado el IES. Porque siendo el voto dirimente, ellos efectivamente siguen las instrucciones de la Presidenta de la República. El director del IE, del doctor Granda, era miembro del gabinete presidencial. El doctor Guates, entiendo que es algo similar, pero yo le veo con el presidente de la República. Rango de ministro, claro, cuando tendría que ser totalmente apolítico. Y el momento que nosotros le demos una verdadera gobernanza. O político, pero que ejerza lo que tiene que ser la seguridad social, o sea... porque a veces los políticos, los apolíticos, no dan pie con bola, digamos, ¿no? Porque la política tiene que integrar todo esto que ustedes han analizado, doctor Ibarra. Estoy de acuerdo con usted. O sea, tiene que ser una persona que vea de manera estratégica el futuro, de no solamente lo que va a ocurrir aquí en los próximos años, sino en los próximos 20, 40, 50 años. Entonces, tiene que empezar allá a registrarse en los estados financieros la deuda que tiene acumulada el Estado con el Fondo de Pensiones, para que efectivamente esto ya se transforme en una cuenta por cobrar. Y al ser una cuenta por cobrar, pueden haber mecanismos a través de lo que tiene el propio instituto, como las coactivas o los mecanismos de llegar a acuerdos y las personas dejan de pagar sus obligaciones. Pues ese es un mecanismo que también lo puede empezar a hacer el Seguro Social. Y ahí podríamos analizar cinco soluciones adicionales que podrían sacar de la crisis que tiene. Y entonces, para pedirle tanto a la doctora Borja como al economista Mosquera, estas 5 propuestas que usted nos decía, hay 5 caminos que a lo mejor son los 5 los que hay que emprender. ¿Cuáles serían, doctor Ibarra, además del que ya nos ha dicho? Bueno, además de registrar los estados financieros y de darle autonomía a la seguridad social, el revisar, por ejemplo, los coeficientes de determinación de la pensión. Es decir, vemos que en el actual sistema se pueden pagar pensiones hasta el 100% del sueldo. Eso es inconcebible con un sistema de pensiones. Los sistemas de pensiones no pueden pagar más allá de un 80% del sueldo que percibía la persona, porque justamente ese es el concepto de que es un reemplazo de la remuneración que venía recibiendo un trabajador. Aquí hay casos de personas que tienen el 100% de su pensión. Eso no está bien. Hay que revisar, por ejemplo... Es popular, pero no es correcto.
esto por A, pero no es correcto. Es lo mismo la discusión que tenemos, he escuchado a algunas personas con lo que está pasando en Chile. En Chile el sistema es totalmente no solidario, no es un sistema equitativo, pero es un sistema sostenible, porque tiene 200.000 millones de dólares. En el Ecuador el sistema es solidario, pero no es sostenible, ¿no? Porque él tiene acumulado menos de 7.000 millones de dólares. Es decir, si uno ve la relación entre los dos países, no puede ser que en el uno tenga 200.000 y en el otro 7.000 si las poblaciones son similares, porque el modelo que está funcionando es diferente. Entonces nosotros no tenemos que ir ni al extremo de llegar al sistema chileno, porque nuestro sistema tiene que tener solidaridad. Somos un país con unas inequidades salariales enormes, no se puede quitar la solidaridad, pero se tiene que empezar a discutir un sistema híbrido, un sistema que tome lo bueno del uno y lo bueno del otro, pero no con esta idea de un Estado paternalista. Eso ya cambió, el mundo es diferente. Con la pandemia tenemos nosotros que darnos cuenta de que hay que hacer los correctivos del caso. Por eso algunos, inclusive le he escuchado a usted, doctor Rocha, decir, necesitamos un pacto social, que la gente se siente efectivamente a que con las implicaciones de la pandemia veamos cómo reformamos el sistema de seguridad social, la reforma laboral, el tema económico, el tema político. Es decir, hay que aprovechar estas circunstancias, sacar a los mejores ecuatorianos que con su conocimiento, y obviamente que sean honestos. Hay gente aquí honesta y que puede contribuir con el Estado. Pero, ¿qué es lo que hemos visto últimamente? Estos escándalos de corrupción que lo que hacen es darnos a los ecuatorianos una sensación de que estamos acabados, que no hay futuro, y no es así. Tenemos que levantarnos, como los europeos cuando sufrieron las guerras. Aquí en Ecuador hemos llegado ya al fondo y tenemos que buscar mecanismos para recuperar con un poco de visión de futuro, ¿no? Una visión de futuro, sí, claro, que nos comprometa a todos. Y ahí la doctora Borja, que yo digo con gran acierto, inicia por su juventud, pero con una seriedad absoluta, tomando el tema de la ley. Los jóvenes, algunos, doctora Borja, no quieren, incluso dicen que no quieren ya aportar a la seguridad social y dicen, ¿para qué si nos van a robar? ¿Cómo entendemos? Y ahí vuelvo a lo que usted nos dijo, esto es un seguro, no se olviden que es un seguro, y el concepto de seguro es lo que hay que remarcarlo para poder trabajar la propuesta del doctor Ibarra, Patricia. Sí, efectivamente. Lo que pasa actualmente es que existe un descremento de los jóvenes. El pensamiento general es, ¿para qué voy a aportar al IES si no voy a ver retribuido el fruto de ese descuento a mi remuneración? Entonces, partiendo de esta desconfianza que existe precisamente por el irrespeto a la normativa constitucional y legal vigente, porque la autonomía del IES, como lo mencionaba el economista Mosquera, es algo que no se ha respetado, y a través de varias reformas legales y a través de varias acciones, pues no se ha respetado la autonomía de la entidad. Y la injerencia política en el manejo del IES, que debe ser eminentemente técnico, pues es algo que no se ha visto. Y por eso ahora la situación de la entidad es muy delicada. Y de otro lado, la falta de un control efectivo de parte de los entes de control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en este caso la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General del Estado, pues también es otra arista que se debe considerar. En el caso de la Superintendencia de Bancos, pues no existe la normativa legal que le permita realizar un control efectivo a la Superintendencia de Bancos. Entonces, nuevamente es una omisión en la que ha incurrido la Asamblea Nacional. Exactamente, y además de eso, la Contraloría emite una serie de informes y los actores involucrados pues simplemente no los cumplen. Y esto ocurre, por ejemplo, en asuntos referentes a la deuda del Estado con el Fondo de Salud. En el año 2017 la Contraloría emitió un informe en el que determinó que sí hay deuda.
que no hace falta un reglamento a la Ley de Seguridad Social, que dicho sea de paso es una obligación, una atribución exclusiva del presidente de la República, y ningún presidente de la República desde el año 2001 ha cumplido con esta obligación de emitir un reglamento a la Ley de Seguridad Social. Y bueno, transcurrido el tiempo, en febrero del año 2019 emitió un nuevo informe indicando que no se ha cumplido con la recomendación del informe del año 2017, es decir, la creación de esta comisión interinstitucional entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el IES para la determinación y el pago de la deuda. Entonces no hay un control efectivo, porque simplemente se quedan informes cargados, no pasa nada más, en la página web, y no pasa nada más. Entonces esto es algo muy delicado. Y de otro lado, pues hay en realidad una mezcla entre desconocimiento de parte de los legisladores y a la vez una falta de voluntad para realizar reformas correctas, técnicas en materia de seguridad social. A mí me preocupó muchísimo escuchar un debate, una sesión al interior de la Comisión Especializada Permanente en los Derechos de los Trabajadores y de la Seguridad Social, porque uno de los asambleístas, miembros de esa comisión, planteado un proyecto de ley para realizar una reforma a la base de cálculo para las pensiones jubilares. ¿Y qué es lo que proponía este asambleísta? Él proponía una reforma a un artículo de la Ley de Seguridad Social que se relaciona directamente al régimen mixto de pensiones. Y pues hay un total desconocimiento porque el régimen mixto de pensiones no pudo ser implementado, porque el Tribunal Constitucional en esa época declaró la inconstitucionalidad de la forma como fue previsto este sistema de pensiones, y este asambleísta proponía una reforma a algo que no existe, que es parte, que nunca pudo ser aplicado por la inconstitucionalidad dictada por este Tribunal Constitucional. Y al momento en que, ahí sí digo, un funcionario del IES, de la Dirección Actuarial, le dijo, señor asambleísta, esto no puede ser implementado porque nunca fue aplicado el sistema mixto por la declaratoria de inconstitucionalidad. El desconocimiento y la improvisación. Exactamente, este asambleísta, ¿qué fue lo que dijo? Esto yo no sabía. Entonces, ¿cómo puede ser posible esto? Y luego dijo, pero no importa, yo simplemente hago un cambio y ya pongo el artículo que corresponde y no pasa nada. Pero es que no puede darse este tratamiento tan falto de técnica, absolutamente desconociendo la normativa, la situación de la seguridad social. Ahí sí es eso de... Ahí sí lo que la ignorancia es atrevida, ¿no? Ese dicho perfecto. Muy delicada realmente, porque hay un desconocimiento total. Entonces, comenzando por los legisladores, que no tienen muchos de ellos idea de la situación del IES, que piensan que se pueden establecer más beneficios, que se pueden reformar, porque hay que lo que dicen, pues la bandera de lucha, por denominarlo de alguna manera, de los legisladores, es que hay que reconocer derechos y en fin, una serie de justificativos que no son técnicos, porque la materia de la seguridad social tiene que ser tratada de esta manera. Por eso hasta la Corte Constitucional le ha hecho dice, haga eso, ¿no? Economista Mosquera, de lo que nos han dicho los dos, tanto la doctora Borja como el señor doctor Ibarra, ¿cómo comenzamos a construir? Y el doctor Ibarra nos ha dado estos caminos, 5 ha dicho él, hay otros más que él mismo dice se pueden ir ampliando, se pueden ir discutiendo, pero ¿cómo comenzamos a que los afiliados nos interesemos? Que la autoridad tenga y presionar a que por lo menos los asambleístas conozcan de los temas y reciban a los que conocen para tratarlos. Gracias, porque es muy pertinente su intervención, doctor Rocha, respecto a lo que dijo el doctor Ibarra, al cual yo respeto como el que más en el tema de su especialidad, el cálculo actuarial. Posiblemente es uno de los actuarios más brillantes del país, es presidente de la Asociación de Actuarios Nacionales. Pero hay que considerar sobre esa idea respecto a modificar el tema de las pensiones, que tenemos una pensión máxima de $2,000 y algo más, que apenas gana el 0.23 de las pensiones a esas personas que contribuyeron con sueldos altos. Por lo tanto, eso es un robo.
porque gente que consumió... Pero no hay que olvidar lo que el doctor Ibarra también ha dicho, ¿no? El sistema solidario ha sido quizá lo más duro de esto. Terminar la idea, doctor Rocha. Permítame. El 95% de las pensiones son menos de $500. ¿El 95%? El 95% de las personas es menos de $500, es decir, menos del salario mínimo. Por lo tanto, las pensiones ya son pequeñas, no podemos reformar, tendríamos que mejor ampliar o mejorar las pensiones. El problema es el financiamiento, que el Estado ha dejado de cumplir sus obligaciones respecto a su compromiso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que dijo la doctora Borja, también que le conozco por su producción académica, por su producción científica al respecto. Mire, el mismo órgano de control, la Superintendencia de Bancos, comete un error terrible al ponerle al BIES dentro de la banca pública. El BIES no es banco público. El dinero de la Seguridad Social es diferente al del Estado y es un banco privado en donde los afiliados y jubilados son dueños. Y tiene otra intendencia de Seguridad Social que no pasó a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros porque no tenía esa superintendencia el personal adecuado para el control y se quedó en el seguro en los bancos. Con el Código Monetario y Financiero se quedaron IES, ISA, ISPOL, fondos complementarios para continuar con ese control. Por lo tanto, no considerarle en una sola unidad al IES y al BIES es un terrible error del órgano de control. El BIES es el activo de un banco, debería ser un banco de inversión que le procure al IES mayores rendimientos. En el balance del IES está en el activo, es una inversión del IES y es dinero diferente al del Estado. Entonces yo sí creo que estos temas deben tratar gente que conozca del tema, no gente improvisada, y hacer una gente que propuesta al únicamente país, ¿no? tenga el respaldo político para poder hacer barbaridades con el dinero de afiliados y jubilados. Se nos fue el tiempo, lamentablemente, pero yo sí les quiero comprometer. Este es un tema que creo, no solo por la responsabilidad que ustedes demuestran, los tres, y que nos facilitan a los medios de comunicación poderlos discutir y trasladar a la ciudadanía sus inquietudes, sino porque es algo que hay que irlo resolviendo. Agradecer a la doctora Patricia Borja, al señor doctor Rodrigo Ibarra y al economista Fernando Mosquera. La seguridad social, el tema pendiente y candente de este momento, a más de la pandemia, ¿no? Enseguida volvemos. Muchísimas gracias, doctora y economistas. La pandemia nos está cambiando. Desnudó nuestra fragilidad, pero nos está volviendo invencibles. No sabemos cuándo terminará, pero estamos listos para un nuevo inicio.